Dice, cabrón, pues todos es lo mismo. Fíjate, la gente hace experimentos y prueba que funcionó y vuelve a hacer experimentos. Y Chingón. es justo desnudarlo a lo más básico que nos ha empujado como raza humana. O sea, al final de cuentas, el fuego se creó a través del método científico, ¿no? Ay, observé que pasó algo, voy a hacer un experimento para ver si vuelve a pasar. Y luego encuentras una forma de replicarlo, ¿no? Pero no hay mucha más magia en esto. Entonces, de nuevo, muchos consultores, consultoras, firmas, etcétera, van a tener sus metodologías sobre negocios. 99% de estas van a estar basadas en estos principios básicos, ¿no? De observación, pruebas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues siguiendo esto, ¿no? Primero tenemos que tratar nuestras ideas como hipótesis, ¿no? Y ahí hay un framework que nos puede ayudar a esto, ¿no? Es una frase que tiene 4 componentes muy claros. El primero es, creemos que. Entonces, creemos que si sacamos este producto al mercado, la gente va a hacer esta cosa, ¿no? Hablamos del comportamiento o hablamos de un beneficio, ¿no? Creemos que si hacemos esto va a pasar esto otro. Ese es el convertir tu idea en hipótesis, ¿no? Luego, para Ok. verificarlo, o sea, para verificar que esto es cierto, lo que vamos a hacer es esta otra cosa, ¿no? Y vamos a medir, y ahí anotas qué cosas vas a medir. Vamos a estar en lo correcto, sí, y ahí entonces anotas cuáles son tus métricas deseadas, ¿no? O Entonces, sea, entonces, los 4 componentes son, creemos que, o sea, para tratar mi idea como una creemos hipótesis que es, uno, creemos que lo que vamos a hacer para revisar ese uno es tal. Número 3, vamos a medirlo de tal forma. Y la 4 era, sabremos que estamos en lo correcto, ah, sí, ok, ¿no? si pasa X y Entonces, Y, ok. lo padre de este framework es que no solo tiene el experimento, ¿no? No es creemos que y ya, eh, sino también incluye el cómo lo voy a verificar, qué voy a medir y cómo sé si estuve en lo correcto. Porque tenemos que poner pues una barra muy clara de cómo vamos a saber si funcionó. Un ejemplo de esto, ¿no? Veo que muchos restaurantes están ahorita mandando kits para que cocines en la casa. No sé si lo has visto, pero Shake Shack, por ejemplo, dice, pues no puedo abrir mi restaurante, entonces voy a mandarte kits crudos de comida, de hamburguesas, para que las hagas en tu casa, ¿no? Entonces, ahí la hipótesis sería, creemos que si mandamos comida cruda, la gente la va a querer cocinar en su casa. Para verificar eso, ahí es donde entra el experimento y vamos a entrar en modelos, ¿no? De cómo podemos experimentarlo. Porque imagínense, para un restaurante de ese tamaño, tendrían que crear una campaña de marketing, crear los kits, el empaque, o sea, y si no les funciona, ya invirtieron todo eso y al final no funcionó, ¿no? Entonces ahí es donde entra el experimento. Entonces lo que vamos a medir con ese experimento es, para nosotros lo importante es satisfacción del cliente, por ejemplo, si logran cocinarlo, si no se les echa a perder, la cantidad, por ejemplo, podría ser una métrica, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas mandamos? Y entonces ahí en el medir puedes meter las características del experimento que quieres validar, ¿no? Y luego esos mismos indicadores, pues les pones una meta, ¿no? Decimos a ver si el 80% de las personas lo logró, si tenemos una satisfacción de tanto cuando preguntemos después y ves cuáles son tus marcadores, ¿no? Para ese Ok. experimento. Y ahorita esto se va a ir aclarando más con los ejemplos, pero ese es el framework. Ok, entonces número 1, ese es o sea, el tratar tu idea como hipótesis se divide en esas 4 cosas. ¿Qué sigue? Pues vamos a hablar de experimentos, ¿no? De qué cosas puedes hacer para verificar tus ideas, porque tener hipótesis quizá va a ser la parte más fácil. Ok. Observaste una necesidad, observaste un deseo de tus clientes, se te ocurrió una idea, ya convertiste la idea en una hipótesis. Ahora, esta hipótesis, ¿cómo la pruebas? Sin construir el servicio completo, ¿no? Porque a veces eso es lo difícil. Se te ocurrió una idea, va a cambiar el mundo, revolucionaria. ¿Cómo empiezas? Entonces,
vamos a empezar a hablar de experimentos, ¿no? Hay un par de ejemplos que tenemos clave, pero para empezar a framear esto, te quiero contar la historia de un proyecto que hicimos hace un año en el estudio con la Ciudad de México para mejorar la señalización del Metrobús. Entonces nos llamaron porque se dieron cuenta que el Metrobús era muy difícil de usar y en la Ciudad de México, pues el Metrobús es el segundo sistema más importante. Son autobuses a nivel de calle que cruzan toda la ciudad y que complementan la línea del metro, ¿no? Entonces, el Metrobús lo utilizan turistas, lo utilizan personas que vienen de otras ciudades de México, personas con discapacidades, personas que no saben leer, o sea, personas de todo tipo, un grupo muy, muy diverso de personas, ¿no? Y el Metrobús levantó un número de encuestas para saber si la gente estaba pudiendo navegar el sistema y se dieron cuenta que 30% de la gente no podía decir en qué estación estaba. Ok. ¿No? Oye, ¿sabes en qué estación estás? No. Oye, ¿sabes cómo llegar a donde tienes que ir? No. Muchísima gente no sabía navegar el sistema, ¿no? Dicen, bueno, vamos a contratar a este equipo para que nos ayude a diseñar, ¿no? Y ahí es donde entra esta mentalidad de la que hablábamos. Pudimos haber dicho, claro, somos diseñadores, nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero al contrario dijimos, ok, no sabemos cómo hacer esto porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Y claro que hay manuales de cómo se hizo en Nueva York y el metro de Tokio y en Colombia y Buenos Aires y hay muchos ejemplos claves, ¿no? En señalización, pero México es diferente. México sabíamos que no tiene las mismas reglas. Entonces, de nuevo, la búsqueda de la Y verdad las en vez de la calles no búsqueda están de la igual razón. hechas, ya es como va a Estados Unidos y todo está Las súper calles, marcadito y numerado y así. Y acá es un desmadre todo. por ejemplo, las calles en algunos sistemas, en otras partes del mundo, te pueden guiar para hacer los transbordos, ¿no? A nivel de calle. Y entonces puedes pintar las calles o puedes poner señalizaciones que te lleven de un lado a otro. En México, todo tu campo de visión está lleno de puestos, ¿no? Y de locales informales. No puedes ver más allá de 10 metros a veces, ¿no? Entonces, son características muy particulares. Y entonces lo que dijimos es, a ver, vamos a experimentar, vamos a generar hipótesis. Y entramos al proyecto diciendo, vamos a generar 10 hipótesis, vamos a primero ir a observar a la gente. Entonces pasamos días en las estaciones observando y haciendo notas de campo, ¿no? Y vamos a generar 10 hipótesis. Por ejemplo, creemos que si ponemos el letrero de salida, porque el Metrobús tiene dos salidas, creemos que si ponemos el letrero de salida justo cuando bajas, la gente no se va a detener cuando baja para ver a dónde va y va a fluir mejor, ¿no? Entonces esa era una hipótesis. Y así generamos 10. De esas hipótesis, imprimimos los letreros. Nos dieron 3 estaciones para jugar y para experimentar en ellas. Imprimimos los letreros y los pegamos en la madrugada para que al día siguiente amanecieran ya puestos y luego volvimos a ir a observar. Pero tratamos como hipótesis los letreros, ¿no? No puedes saber si va a funcionar, no puedes tener No, ese ego tan y grande. lo haces en versión papel. O sea, no haces la versión mamastrófica de digital y ponle ahí y manda a hacer y tal. Sí, Office Depot, vinil autoadherible, vámonos, ¿no? Y se pegó para que se viera bien, pero sí, una versión muy rápida. Y en este letrero en particular, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es que la gente no lo estaba viendo. Saliendo de la estación, letrero con dirección de salida, la gente no lo estaba viendo y se paraban y se confundían. Y a través de la observación nos dimos cuenta es que la gente cuando baja, lo primero que ve son sus bolsas y sus mochilas para asegurarse que no les robaron. Entonces siguen caminando porque la gente atrás los empuja. Se siguen caminando y voltean a ver hacia arriba a buscar una señalización mucho después en su viaje. Estábamos equivocados con esa hipótesis, ¿no? Nosotros creíamos que lo obvio es, claro, que en una prueba en una estación vacía, tú como mentalidad de diseñador, no como pasajero real, pues te bajas y lo primero que ves es eso. Pero en la vida real no pasa así, ¿no? Entonces, le dimos 3 rondas de prototipos y entonces fuimos refinando nuestras hipótesis cada vez y terminamos con una estación que funcionaba mucho mejor que todas las otras estaciones y luego ya fuimos a crear un manual con todo lo que aprendimos
para toda la Ciudad de México y todo el sistema de movilidad y transporte. Pero una vez que ya aprendimos. Sí, o sea, a lo que vas aquí es no te gastaste la lana de un trancazo en vamos a intentar hacer tal cosa y que luego funcionara para nada, sino es lo que dices. Hacemos una pequeña prueba, bueno, observamos, hacemos prueba, funciona, no funciona, corregimos. Hacemos prueba, funciona, no funciona, corregimos y así te vas. ¿Cierto? Sí. Y te preguntas, en cada prueba te preguntas por qué, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no funcionó? Porque el hecho de decir funciona o no funciona, pues te hace tirar la idea a la basura. Pero preguntarte por qué te ayuda a perfeccionarla. Ok. Me gustaría, Lulo, que me dieras algunas formas de experimentar que tal vez pudieran relacionarse más con el día a día de los emprendedores o las personas que estamos en los negocios, que creo que es menos probable que tengan proyectos así pues, complejos, no sé si es la palabra correcta, o de grandes, como ir a remodelar la estación de Metrobús, pero sí cuestiones de lanzo o no lanzo tal producto, abrimos o no abrimos una línea nueva de tal cosa, abrimos una sucursal o no, o sea, ese tipo de cosas, si hay experimentos o no que se pudieran aplicar para eso, ¿no? Como ejemplos de experimento. Sí, el primero tiene que ver con pruebas digitales. Entonces, la forma más sencilla que hemos visto para probar ideas de negocio es generar anuncios en redes sociales que sean falsos. A ver. Para no usar la palabra falsos, vamos a usar la palabra fachada, ¿no? Entonces, literalmente construyes la fachada de la casa sin construir el resto, ¿no? Y no quiero entrar en muchas historias, ahí tengo muchas, pero la gente ya ha tenido la oportunidad de ver la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Que es esta iglesia basílica que lleva muchos años en construcción y que todavía le falta como 7 o 10 años para terminarse. Se sabrá la historia de que el arquitecto empezó con la fachada porque sabía que el proyecto era tan grande que lo que necesitaba era emocionar a los inversionistas a que le siguieran dando dinero, porque sabía que le iba a tomar mucho tiempo. Entonces comenzó con la fachada, que es hermosa, ¿no? Impresionante, y dejó vacío toda la parte de atrás. Y esta basílica lleva años y años levantando dinero porque la gente la quiere ver terminada, ¿no? Levantó interés a través de una fachada, ¿no? Entonces, el principio de los anuncios digitales es el mismo. Levanta una fachada de tu producto, de tu servicio, ¿no? Diseña ese anuncio con una propuesta de valor que crees que va a funcionar. Y cuando dé clic, pues podría incluso no pasar nada. Lo único que quieres medir es los clics, ¿no? Ahí estás viendo si la gente pasa por esa trampa. Y digo, no le estás haciendo daño a las personas. No dieron un clic a lo mejor en vano, pero mediste la deseabilidad de tu oferta o de tu servicio, de tu producto, ¿no? Y luego, la versión más avanzada de ese experimento es que los lleves a un landing page, ¿no? Una página que pueden hacer en cualquier plataforma de sitios web, ¿no? Y que explique más allá la propuesta de valor, ¿no? Entonces, en el anuncio mides clics, ¿no? Que los clics son un indicador del deseo de las personas por esta propuesta de valor, del interés. Y luego, en el landing page, dependiendo de lo que le pongas, mides la probabilidad de que paguen, ¿no? ¿Cómo puedes medirlo? A lo mejor les pides que llenen una encuesta. Las personas que te den más información están más interesadas. A lo mejor les pides su número de teléfono. Si te dan información personal, todavía puedes verificar que están mucho más interesadas. Si te dan su correo, si te dan cierta otra información, o incluso si llegaras al punto de certidumbre de que vas a entregar lo que estás diciendo y les pides su tarjeta de crédito, ese es el máximo, ¿no? Como nivel de quiero esto. Hey, por si no lo sabes, este es un clip, un pedacito del episodio completo de la conversación que tuve con este invitado, así que si quieres verla completa y aprender más, entra a estos enlaces, y si quieres saber más sobre Collective, nuestro sponsor de este año en el podcast, chécalo de este lado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.